Muy buenas mis amigos seres humanos excepcionales, les invito a un cafelito aquí en el Café del Sociólogo. Vamos a estar hablando sobre qué era para Sigmund Freud la cultura, que por cierto aquí en España ahora mismo hay una lucha dialéctica entre religiosos y gente atea que en el mundo de la cultura o llamada cultura, que eso habría que separar el trigo de la cizaña y ver en verdad lo que es la cultura. Hoy nos vamos a hacer una somera idea de lo que es la cultura y luego ya pues que cada cual que saque sus conclusiones. Pero sí es verdad que hay dimes y diretes de cómicos ateos españoles que son legión, expresándose en términos despectivos hacia los también actores cristianos, que también los hay. Y estos cómicos, que también han incursionado en el mundo de la actuación, pues precisamente no son unos entendidos y unos eruditos de la cultura, como si se puede catalogar hasta cierto punto a Sigmund Freud, porque no se han esforzado para eso, se han esforzado quizá por aprenderse un guión o por guionizar creativamente. No digo que no digo que no tengan aptitudes, sin duda que algunos de ellos son graciosos, pero habría que investigar también cómo llegan ahí, con la cultura de qué, porque muchas veces es con la cultura del braguetazo. Pegan un braguetazo importante y entonces ya se abren paso en el mundo del espectáculo en España. Y un mundo del espectáculo que está sitiado, parasitado, diría yo, por gente atea, mal encarada, es decir, gente que no es capaz de empatizar, que esto sí ya se torna muy antipático, de gentes que se refieren al cristianismo, que no hacen, por cierto, separación entre cristianismo, religión y Dios, porque para ellos, para ese ateísmo disfuncional cómico español, todo es lo mismo, pero entonces lo que sí saben es despreciar, pero no saben hacer separación. Cuando la gente, como quieran ellos llamarle, religiosa, creyente, o cristiana, sí hacemos separación de ellos, porque sabemos que algunos son marxistas estéticos, que llevan un siglo siendo estéticos y ellos se creen que son militantes marxistas todavía, y luego que hay otros marxistas costaleros que se dedican a salir en Semana Santa, pese a que son ateos, y eso es la fauna y flora típica de España en este último siglo, y especialmente en este siglo XXI, ya con, con los actores cómicos en boga en España desde hace ya mucho tiempo, y ese ateísmo proliferado que es muy lobby, es muy grupo de presión en el mundo del espectáculo en España hoy. Y es fastidioso oír en tono despectivo referirse lo mismo a creyentes en Dios, a religiosos, que a cristianos, sin hacer separación, y simplemente por ser creyentes hacer de macarras para que, pues eso, que se vean ridiculizados los actores creyentes en el mundo del espectáculo en España. Esto es sumamente, como digo, macarra de toda la vida, y forma parte de la estupidez y la necedad de contemplar la vida de una manera no empática, porque tú puedes ser ateo o no ateo. Hay gente excelente que a lo mejor es atea, y hay gente también que no te garantiza nada que sea creyente o que sea cristiana, porque son malas personas. En fin, es un absurdo al día de hoy dedicar palabras antipáticas y altisonantes y despectivas hacia una persona solo porque diga que es creyente, o solo porque diga que es atea, ¿verdad? De ninguna manera habría que excluir ya a nadie, porque todos hemos aprendido de todos y podemos vernos el lado positivo siempre.
Yo admiro, por ejemplo, de los cómicos la creatividad, las ganas de hacer reír, de disfrutar al público, eh, pues eso, cómo se estudian los guiones, lo graciosos que son, me río muchas veces con ellos, pero ellos también deberían apreciar y deberían, pues eso, no despreciar a gente que sí tiene principios, integridad y que es fiel a sus principios y coherente, ¿verdad? Y está bien fundamentada en sus creencias. Y muchas veces, pues esos cómicos o esas cómicas, ya digo, que llegan al mundo del espectáculo a través de la cultura del braguetazo que se lleva aquí en España y que no es ya que hayan empezado prácticamente de payasos, porque el payasismo puede ser un gremio o un trabajo, pues eso, apreciable. Pero el punto es que no desprecien a nadie, que no se dediquen luego a extorsionar y a chantajear emocionalmente a pues gente que comparte trabajo con ellos, incluso porque son actores creyentes, que ya se van viendo más aquí en España, gradualmente. Bueno, pues ese no era el tema de hoy, pero vamos a tocar el origen de la cultura, por lo tanto, si viene a cuento referirlo en el día de hoy. Entonces vamos a ver el tema de el origen de la cultura para Freud. Vayan llamando a sus amigos y preparándose un cafelito, que vamos a disfrutar en el día de hoy. Bien, pues este es el relato central, diría yo, de la obra de Freud, que habla mucho, como luego también muchos sociólogos y antropólogos, de las hordas primitivas, y pues están muy emparentados con estos hombres de los que va a hablar, o de los que habla, en estos términos. Dice que los hombres eran al principio criaturas simiescas, de simios. Ahora, ¿por qué dice esto referente a los hombres primitivos? Que es que este catálogo de hombres primitivos también trae cola en las discusiones académicas. Pero bueno, aparte de eso, tratemos de averiguar por qué llama a los hombres primitivos criaturas simiescas. Bueno, pues porque es influido por la obra de Darwin, y el darwinismo social también, y el darwinismo pues de la teoría de las especies, de Darwin. Entonces, para que su teoría, que es la que va a esbozar Freud, tuviera acogida o representación en el mundo animal, porque si no, no se podría hablar de teoría científica, debe haber una correlación, y es lo que intenta con esto de las criaturas simiescas mi amigo Sigmund Freud, para que su teoría tuviera acogida o representación en el mundo animal o natural. Y a partir de aquí se desarrollará como teoría científica. Entonces, subrayen esto porque va a ser muy importante, clave en lo que vamos a enseñar. Entonces, estas criaturas simiescas, que eran los primeros hombres o los hombres primitivos, se comieron al padre, porque el padre, copulaba con todas las hembras y no les dejaba a ellos, a los hijos, ninguna. De manera que los hijos ejercieron contra el padre canibalismo, que si lo miramos bien, lo que hace el canibalismo es que interioriza al padre, pero no rompe con el padre. O sea, es un medio, este medio simbólico de canibalismo de los hijos, es un medio adaptativo, no transgresor. Más que transgresor, porque en ese momento, por supuesto, no había leyes, más bien, o en ese momento hipotético, ¿verdad? Porque hablamos en un hipotético, pero no habría leyes,
y en lo que está informando Freud, pero entonces no sería transgresor, y a todo lo más sería simplemente adaptarse. Es un no romper, sino interiorizar al padre, de modo que es un proceso adaptativo, o sería un proceso adaptativo. Y entonces nos encontramos que después de ganar sus cópulas, ya los hijos, ejerciendo un canibalismo sobre el padre, en otras maneras, interiorizándolo, no transgrediéndolo, sino interiorizándolo y adaptándose precisamente para la pervivencia. Entonces los hijos, después de ganar sus cópulas, tienen remordimientos por comerse al padre. Y eso es lo que llama continuamente Freud penoso sentimiento de culpa, con el cual cree él que empiezan todas las religiones. Con ese penoso sentimiento de culpa por haberse comido, por haber matado al padre, que es un recurrente en toda su obra. Entonces, ¿de dónde partiría la religión? Del remordimiento, de la culpa, ¿verdad? Hasta ahí lo podemos entender. Entonces, los hijos empiezan a crear ritos para recordar al padre. Y dentro de los ritos también ya empiezan a prohibir, y prohíben el incesto, que es lo que a ellos culturalmente les ha dado la vida, porque a través del incesto es que ellos han creado su propia sociedad, que hasta entonces pertenecía al padre, ¿verdad? Al padre ya ingesto en ellos. Entonces, con esa prohibición del incesto se crea la cultura. Y ahí coinciden muchos sociólogos y antropólogos que dicen que la sociedad o la sociología empieza por y con prohibiciones sagradas. Ahí coincidirían. Entonces, lo primero, para que empiece a evolucionar una sociedad, una cultura, entonces es prohibir el incesto, obviamente. Ahora, ¿por qué? Porque así es como se crea la cultura de la sociedad, en el momento de que empiezan a mirar afuera, y entonces ya sí hay un fluido energético, un fluido de conocimiento entre tribu y tribu, entre país y país, entre zona y zona, ¿verdad? Ahora, vamos a señalar el error de la premisa freudiana. ¿Cuál fue? Que lo que trata de hacer Freud es que quiere justificar lo salvaje que se está dando en la cultura occidental. Y entonces por eso es que falla en la premisa. Él lo que trata de hacer es justificar lo salvaje que se estaba viendo ya en la cultura occidental. Y esto es lo que le cegó, porque luego se demostró, ya sobre 1900, la década de los 30 del siglo XX, incluso estaba él en vida todavía, yo creo, que se observó en primatología de los primates, ¿verdad?, lo que se da en llamar dispersión natal. Una dispersión natal en los monos, gente que estudiaba los primates, y se dio cuenta de que existía algo que era la dispersión natal de los monos, que era evitar la consanguinidad. Es decir, los monos, cuando se quedaban con sus hermanas, huían de la manada, no se quedaban a copular con las hermanas. Y así, ¿qué es lo que se daba entre los monos? Una supervivencia social grupal. Y claro, con este descubrimiento se echó abajo la premisa de Freud. Porque la cultura no pudo haber nacido de la manera que señala Freud, ni siquiera
ni siquiera ni mucho menos la justificación de lo salvaje, que es lo que quería detrás justificar Freud, el justificar lo salvaje dentro del hombre y que lo salvaje dentro del hombre tuviera salida. Entonces ahí queda imposibilitado, atado, amordazado Freud, porque lo que se observó en primatología es que lo que al hombre occidental le parecía o quería forzar un parecido con lo animal, pues se dio cuenta el mundo investigador que no correspondía, porque no había nada de esto en el mundo animal. Por lo tanto, el hombre perdió su comparación, y en este caso Freud falló en la premisa. ¿Entienden? Es que la jugada es impresionante. Porque quería justificar lo animal dentro del hombre y en el animal se vio que no estaba esa animalidad humana. De buscar un inicio cultural para justificar lo salvaje en la cultura occidental. Y atribuir un génesis cultural simplemente a la prohibición del incesto. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? La conclusión es que no se puede extraer del fenómeno cultural humano ninguna correlación social animal que justifique pulsiones incestuosas ideales, porque ese ideal es lo que querían defender la primera psiquiatría, Freud y los suyos. Querían justificar para que el hombre diera rienda suelta a sus pulsiones, entre ellas el incesto, y así se daría con un mundo ideal, que ya no restringiera tanto, no intentara atar tanto las pulsiones animales del hombre. Esto es lo que buscaban en la primera psiquiatría. Entonces, por supuesto, se da la circunstancia de que no se puede extraer del fenómeno cultural humano ninguna correlación social animal que justifique pulsiones incestuosas ideales, porque luego es que eran ideales para este tipo de personas supuestamente eruditas, ni mucho menos se podía justificar canibalismos, que lo que había detrás del canibalismo freudiano, de los hijos hacia el padre, lo que quería Freud con esa mitología, con esa mitomanía, era que se pudiera validar el no romper con las tradiciones perversas y sin embargo interiorizarlas por medio de haberse comido al padre. Entonces, si se comen al padre, nunca rompen con las tradiciones, que era el caso particular de Freud. De la abundancia de su corazón habló su boca, hasta que pudo. Entonces, esa es la conclusión. Espero que pues hayamos entendido. Yo sé que son ustedes, si se acercan a estos temas, bastante dados a pensar y a activarse. Así que, bueno, para mí es un placer porque ya digo que son ustedes seres humanos excepcionales. Si les gustan estos temas, suscríbanse, ayúdennos a llegar a 50 suscriptores para poder emitir en directo cuanto antes y poder ofrecer temas, yo creo que tan ricos de observar y deleitarnos a través del estudio que faltica le hace al mundo. Hasta otra, gracias, saludos y abrazos.